Buen día, audio escucha. Nos encontramos los estudiantes del primer semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía de la Escuela Normal Superior de Jalisco. Permítanme presentarles a cada uno de los compañeros que conforman esta charla que iremos construyendo acerca de la historia, dirigido especialmente al área de la geografía. Los filósofos, matemáticos, científicos e historiadores que dieron grandes aportaciones y descubrimientos a la humanidad y que iremos presentando por etapas de la historia. Empezamos con nuestro compañero Marco Urenda, Eduardo Manuel, Antonio Gama, Andrés Ríos, Teresa Robles, Esperanza Correa, Jessica Perales, Naomi Serrano, Satkiel Alquiciras, Fernanda Rodríguez, Giovanna Valdés y su servidora Valeria Flores. Para comenzar este podcast empezaremos con la geografía, que abarca el periodo en que los seres humanos comenzaron a comprender su entorno, sin tener un conocimiento científico formal. En las primeras etapas, las personas se orientaban mediante la observación de elementos naturales como montañas, ríos y astros. Pero quien nos dará más información a detalle de este tema será Jessica. Bienvenida nuevamente. Adelante, por favor. Es momento de descubrir los orígenes impresionantes de la historia y la humanidad. Es decir, hablaremos de la prehistoria. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir este tema. La prehistoria es la primera etapa que se estudia en la historia. Abarca desde la aparición de los primeros humanos, hace 2,5 millones de años, hasta la invención de la escritura hacia el año 3000 a.C. Este concepto pertenece a una periodización tradicional en diferentes edades, edad antigua, media, moderna y contemporánea. No solo permite conocer la historia, sino también conocer cómo eran las sociedades antiguas. Por otra parte, la prehistoria se divide en dos grandes periodos, la edad de los metales y de piedras. La edad de piedra, paleolítico, es la etapa más antigua, comenzó hace 2,5 millones de años hasta el 10.000 a.C., donde inicia la evolución humana. Aquí se caracterizan por ser nómadas, recolectores, cazadores y también marca el inicio de la pintura. Al igual que marca una transición y evolución de la humanidad, y es precisamente en medio de un paisaje que cambia con las glaciaciones donde se van presentando nuevas condiciones de vida. Gracias, Jessica, por tu información. A continuación, Andrés nos compartirá sobre la etapa mesolítica. Adelante, Andrés. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a este podcast. Yo les hablaré sobre estas primeras dos etapas. Vamos a empezar con la Mesolítico, etapa que abarca desde el 10.000 a.C. hasta el 6.000 a.C. Esta se caracteriza por avances en el trabajo de piedra, economía y por la aparición de los primeros asentamientos estacionales, o como bien conocidos, semipermanentes. En este periodo se marca el cambio climático y la finalización de la última glaciación que proporcionó condiciones favorables para el Neolítico. Pasamos al siguiente, Neolítico. Último periodo de la prehistoria. Corresponde desde el 6.000 hasta el 4.000 a.C. Se caracteriza por el trabajo de la piedra moldeada y pulida. Inicio de prácticas de agricultura, mayores asentamientos y avances en la vida. Tras esto se forma la jerarquización social. Jessie, por favor, ¿nos pudieras compartir acerca de la etapa de los metales, como del año 4000 aproximadamente? Sí, con gusto. La edad de los metales, como su nombre lo dice, es cuando surge la elaboración en base de los metales. Es cuando inicia la artesanía, comercio, al igual que el trueque. Surge un gran cambio comercial y surgen los primeros cuestionamientos de la vida, lo cual fue punto clave para el surgimiento de la religión. Esta edad termina en el 4000 a.C. con la aparición de la escritura. Un dato interesante y que muchos no conocen es el hecho que el inglés Thomson y el francés Gabriel de Mortillet establecieron las bases para la división de esos tres grandes periodos en los cuales se vivieron sin historia. Con lo anterior puede surgir el cuestionamiento de cómo el hombre pasó de ser nómada, cazador, recolector, a desarrollar los primeros poblados y las complejas civilizaciones. Esto se debe a los siguientes factores. Una vez que la humanidad comenzó a producir alimentos o encontraban una zona rica en caza o en vegetación, llevó al ser humano a asentarse en aldeas de manera permanente. Fue así como surgió el sedentarismo. Y a su vez originó que las sociedades se volvieran más complejas. Esto permitió el surgimiento de civilizaciones
las cuales a través de ellas lograban almacenar alimentos, practicar comercio, crearon instituciones políticas como el Estado y los ejércitos, al igual que se desarrolló las infraestructuras de canales. Pero ante esto, ¿qué es una civilización? Jessica o Andrés, ¿nos podrían dar más contexto de este tema? Claro, yo te responderé la pregunta de ¿qué es una civilización? Se define como la organización de las sociedades, su estructura social, política, la cual está caracterizada por la presencia de un Estado como forma de gobierno y una élite que ejerce el poder. Como se menciona con anterioridad, a través de que los humanos se hicieran sedentarios, surgieron las primeras civilizaciones. Entre ellas se encuentran las siguientes. La primera civilización que se conoce en la historia es Mesopotamia, situada entre la región de los ríos Tigris y Éufrates. Es donde se forman los poblados más firmes que se dedicaban a la agricultura y ganadería. Es aquí donde se considera que representa una forma en donde se involucran las actividades colectivas. Es considerada como una de las primeras ciudades del mundo, en la cual la escritura surgió aproximadamente en el año 3000 a.C., a partir de las necesidades gubernamentales de tener un sistema de registro para el control del ganado y los granos. Egipto. Pasamos a Egipto. Su historia comenzó con la unificación de varias ciudades establecidas a lo largo de la ribera del río Nilo, alrededor del 3100 a.C. Este río fue la clave del desarrollo de la civilización y favoreció el desarrollo de la agricultura. Fue vía de comunicación para el transporte y el comercio. Formó parte esencial de la vida religiosa. La sociedad estaba jerarquizada y estratificada. Su forma de gobierno era una monarquía absoluta dirigida por el faraón. Valle del Indo. Mi favorita en lo particular. Surgió como testimonio temprano del ingenio y organización humano. Todo comenzó hacia el 4000 a.C. Algunos pastores y agricultores se establecieron en las llanuras de los ríos Indo y Saraswati, en el cual el territorio de Pakistán y parte de la India. Gradualmente formaron pueblos. Dos de las grandes ciudades más importantes de esta civilización fueron Mohenjo-Daro y Harappa. Pasamos con la última, pero no menos importante, la cual es China. Esta tuvo origen en las cuencas de los ríos Hongo, o Río Amarillo, y del Yangtze-Kiang, o Yangtze. Es un ejemplo de la grandeza de la humanidad a lo largo de su historia. Desde sus inicios, alrededor del 6500 a.C., destacó por sus avances, como la agricultura y los sistemas de canales y tuberías para el abastecimiento de agua. También se caracterizaba por gobernar por medio de dinastías, como ocurrió en Egipto. La dinastía es una secuencia de gobernantes que pertenecen a una misma familia y poseía de rasgos complejos de escritura, artesanos y religión. Es notorio que las civilizaciones evolucionaron desde ser pequeños grupos nómadas hasta ser una sociedad compleja. En lo personal, me resulta impresionante su forma de adaptación y su creación e innovaciones. Exactamente. Estas creaciones e innovaciones influyeron en nuestra sociedad actual, en aspectos como agricultura, estructura social, economía y establecieron bases para las estructuras sociales como la religión. Asimismo, marcaron el inicio del arte, con las pinturas rupestres en cuevas, mediante pigmento de huesos, piedras, y esto marcará un hallazgo importante para la historia y a su vez para la geografía. Muchas gracias Jessica y Andrés por toda la información que nos compartieron. Para resumir este tema, se podría decir que la geografía en la prehistoria, los humanos iniciaron a marcar su alrededor en piedras de las cuevas en donde habitaban. Estos fueron los antecedentes de la historia. Hace 13.660 millones de años se creó el mapa en la cueva de Abaúd, en Europa Occidental. Es el primer vestigio de la geografía con un grabado en el que se producía la fauna y el paisaje de sus alrededores. Dato importante que se pierde gran aporte de datos e información de la prehistoria y pasamos a la Edad Antigua y sus aportes. Para continuar con esta línea de la historia, seguiremos con nuestro compañero Satiel, y para darles una breve introducción al tema siguiente, hablaremos de los griegos dieron un gran paso al teorizar sobre la forma de la Tierra y su organización, destacando figuras como Anaximandro, que propuso la esfericidad de la Tierra, y Heródoto,
quien realizó descripciones de las tierras lejanas. Ptolomeo, en el siglo II después de Cristo, consolidó el conocimiento geográfico de la época con su obra Geografía, estableciendo bases que influirían en la geografía durante siglos. Satiel, adelante con tu tema, por favor, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Valeria, Giovanna. Bueno, haciendo de nuevo una breve referencia a la Edad Previa, es evidente que el nombre prehistoria hace referencia a un tiempo donde al hombre se le imposibilitaba guardar registros propios. La única herencia que podían dejar era arquitectónica, artística o algún idioma que tampoco es del todo estable, pues los idiomas tienden a cambiar pasadas las generaciones. Los conocimientos son principalmente especulativos, descubiertos por antropólogos modernos, base a la evidencia que haya dejado hacia nosotros en un estado entendible. Pero aquí no. Llega a los humanos la capacidad de crear sus propios registros. Llega la escritura. Delimitaremos la Edad Antigua como este periodo de tiempo entre el año 3500 anterior a nuestra era como un aproximado, no una fecha tajante que es cuando se cree que la escritura podría haber surgido, al menos de forma básica, y a la Edad Media, que tanto para la historia como la geografía la trataremos a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476, año 476. Aunque de esto hablaremos luego, en su mayoría solo una transición desde aquí. Esta era que estaría marcada por un tiempo prolongado de profunda inactividad en el área de la geografía y todos los conocimientos en general, pero aquí no nos vamos a preocupar con eso. Muy bien, Satiel, gracias. ¿La geografía cómo comenzó a desarrollarse de manera más sistemática? Sucede que esta parte de la historia de la geografía es increíblemente prístina. Aún no es plenamente sistemática, pero marcando ya lo que fue la geografía clásica en general, la era de los pensadores clásicos, que por sobre todo eran filósofos. Los que vamos a tratar a continuación, claro está. Lo que nos dieron los griegos, los romanos, fueron los primeros grandes avances en esta área. Estos ilustres personajes, bien conocidos por la mayoría, me imagino, son los padres de muchas áreas del conocimiento que prevalecen hasta hoy en día. Tuvieron la fortuna de haber podido vivir en estos tiempos ya más globalizados, más en contacto entre culturas. Tenían una mejor transmisión de la información, materiales para escribir, sus respectivas tablillas de madera, arcilla, lo que nos podía permitir, papiros, pieles, pergaminos, los confiables monolitos de piedra en las plazas, etc. Ya adentrados en el tema, creo que podemos empezar a verlos, aunque sea superficialmente, por las obras de estos hombres que son, aún hasta nuestros días, maravillosas, testimonios del pasado. No por nada son recordados y estudiados hasta nuestros días. Aunque muchos de sus pensamientos puedan ser ya anticuados o rebatidos, siguen siendo tesoros históricos en toda norma. ¿Nos podrían compartir algunos geógrafos, científicos, historiadores, filósofos que nos aporten a la geografía en esta época? ¿Y qué es lo que los identifica? Claro que sí. Ahora sí vamos con los geógrafos. Siguiendo esta misma línea de la línea del tiempo, vamos a ir en orden cronológico. Empezamos con Anaximandro, nacido 610 a.C., muerto 543, igualmente a.C. Filósofo, geómetra y astrónomo griego, se le tiene calificado como el creador y fundador de la cartografía. Su contribución más importante ha sido su obra en prosa relacionada con el cosmos, con los orígenes de la vida, una obra muy rica. Habló del sol, la luna y las estrellas, por lo que también es nombrado como el fundador de la cosmología. Se le atribuye ser el primero en afirmar que la Tierra flotaba en el espacio sin soporte alguno. Además, fue el primero en dibujar un mapa. Su mapa fue un documento indispensable para los viajeros más audaces de la época. Sí, vamos a tener que acostumbrarnos a mencionar que estas personas fueron las primeras en hacer algo. Como había ya mencionado, son pioneros absolutos en esta área del conocimiento. Y continuamos con Tales de Mileto, del 624 al 546 a.C. Tales viajó extensamente por Grecia y Egipto, realizó observaciones meticulosas de los paisajes y las características geográficas. También estudió los movimientos de los astros y los fenómenos naturales, como los mares. Estas observaciones le permitieron crear los primeros mapas de la región y sentar las bases de la geografía como una disciplina científica. Además, su contribución a la geografía también Tales fue conocido por sus avances en matemáticas y astronomía. Fue el primero en predecir un eclipse solar y se le atribuye la invención del teorema de Tales, que establece propiedades básicas de los triángulos, ya saben, ese que tantos problemas nos dio en la secundaria. Excepto si llega a ver por aquí alguien de la Facultad de Matemáticas. Saludos. Ya que estamos también, saludos a la Facultad de Historia, se les quiere.
Muy bien, Zadkiel. Recuerdo también a Heródoto. ¿Qué nos podrías hablar de este gran historiador dentro de la geografía? Qué curioso que lo mencionen justo en orden cronológico. Continuamos con esto. Historiador griego considerado el padre de la historiografía. Viajó a lo largo del mundo mediterráneo, recopiló sus hallazgos en una obra titulada Historias, que proporciona una valiosa información acerca de la antigua Grecia, África del Norte, Oriente Próximo. Matemático, astrónomo, geógrafo y filósofo griego, una de las figuras más eminentes del gran siglo de la ciencia griega. Cultivó no solo la ciencia, sino también la poesía, la filología y la filosofía, por lo que fue llamado por sus coetáneos pentatleta, que significa campeón de muchas especialidades. Midió con mucha precisión también la circunferencia de la Tierra. Continuamos ahora con Aristóteles, del siglo IV a.C. Aristóteles trató por primera vez la Tierra considerada como una esfera. Uno de sus discípulos procedió a medir un círculo mayor a la esfera terrestre. Eratóstenes escribió una extensa obra sobre geografía y puede considerársele como el fundador de la ciencia geográfica. Continuamos entonces, justamente con Eratóstenes. En esta línea, Eratóstenes, mientras dirigía la Biblioteca de Alejandría, escribió un tratado completo sobre el mundo, al que llamó geografía. Fue la primera vez que se usó este término, que en griego significa escribir sobre el mundo. Muy bonito todo, ciertamente. Algo por último, Zadkiel, que quisieras compartir antes de darle espacio a nuestro compañero Eduardo. Ajá. Dando seguimiento, Eratóstenes introdujo conceptos geográficos de zonas climáticas, tórridas, templadas, frías. Su mapa del mundo, algo inexacto, fue el primero de su tipo, con una cuadrícula de paralelos y meridianos que se utilizaban para estimar las distancias entre diferentes ubicaciones del globo. El primer libro de geografía contenía un resumen de los trabajos de Eratóstenes sobre la naturaleza del planeta Tierra. El segundo libro de geografía describía con precisión, y ya de forma mucho más acertada, los cálculos matemáticos que había utilizado para determinar la circunferencia de la Tierra. Y estos segundos resultados también, ciertamente. Muchas gracias, Zadkiel, por tu amplia información y opinión. Le daremos la palabra a nuestro compañero Eduardo, quien nos platicará sobre otros aspectos en la Edad Antigua y sus grandes aportaciones a la geografía. Eduardo, muchas gracias por venir y adelante con tu tema, por favor. Gracias por el espacio y con gusto les comentaré acerca de Estrabón. En los años 63 a.C. al 19 después de Cristo. Realizó una obra conformada por más de 17 volúmenes y describió palmo a palmo el Imperio Romano. O Ptolomeo, quien recopila todos los conocimientos de los griegos. Realizó interesantes mapamundis y elaboró una obra llamada Guía Geográfica. En esta línea también debemos mencionar los trabajos Hecateo de Mileto, quien recopila las noticias que recibe de esta ciudad-puerto y narrará en su obra descriptiva de los lugares de la tierra. Y Heródoto, quien siguiendo una tradición literaria e histórica desarrolla textos geográficos alrededor de sus relatos de viaje y la descripción de las inundaciones en el Nilo, muy valiosas todas y estas. Pomponio Mela, en 45 después de Cristo, ya cruzando la línea del año 0, comienza Mela su obra exponiendo unas ideas generales sobre el mundo, siguiendo los conceptos de Posidonio sobre la posición de la Tierra en el centro del universo. Es una geografía que se denota mucho más descriptiva. La obra de Pomponio Mela es considerada como todo un esfuerzo de síntesis geográfica, muy primitiva, eso sí, con pocos puntos en común con lo que hoy se considera como labor de un geógrafo. Mela llevó a la vida su obra Chorografía o de su Situ Orbis, algo así como sobre los lugares del mundo, en 3 volúmenes, con la intención, sí, más que nada de describir Hispania, la Galia, Germania, África y Asia.
Entre los años 23 después de Cristo y 168 después de Cristo, ¿nos podrían mencionar algunos autores dentro de la geografía? Sí, de hecho, Cayo Plinio II en los 23 al 79 después de Cristo. Las informaciones que se poseen sobre él son de dos tipos. Una, carácter autobiográfico, que se encuentran dispersas en la única obra de él. Ha llegado la monumental Historia Natural, obra que pretendía abarcar todo el conocimiento que en este momento se detenía. Es una de las mayores obras individuales que sobreviven del Imperio Romano en nuestros días. Claudio Ptolomeo de Alejandría en los 90 a los 168 después de Cristo. Y para finalizar esta breve lista se encuentra Ptolomeo y Claudio Ptolomeo, uno de los astrónomos y geógrafos más destacados de la antigüedad. Hoy se conoce la evolución del pensamiento geográfico de la antigüedad debido a sus manuscritos. Dentro de los trabajos realizados por Ptolomeo se encuentra otra obra titulada La Guía de Geografía, en 8 volúmenes acompañados por un mapa del mundo y en los 26 mapas regionales, otro de sus grandes aportes, y fungiendo como parteaguas en el uso de mapas. Es la implementación de las coordenadas cartográficas. Zadkiel, ¿habrá más personajes dentro de esta época que pudieras mencionar? La lista ya se terminó, y con ello un periodo de la historia de la geografía que por un largo rato pues se va a acabar, porque como ya habíamos dicho, llega la famosa fecha, el 4 de septiembre del 476. Ya el próximo equipo dará más detalles al respecto, como dije previamente. Un tiempo poco productivo en todas las áreas del saber, al menos en Europa, principalmente en Europa lo que se ve afectado. Un tiempo de oscurantismo propagado por la creciente influencia de los pueblos bárbaros que en Europa, con una mentalidad más rígida, más religiosa, en los pueblos en resistencia, no van a permitir que lleguen estos tipos de conocimientos. Esta época es más bonita, qué bueno que nos tocó esta. Para continuar con esta línea de la historia, procedemos a pasar a la Edad Media, donde la geografía estuvo influenciada principalmente por la religión y la visión cristiana del mundo, que limitó la exploración y estudio científico del espacio. Aunque el conocimiento geográfico de la antigüedad se preservó en algunos centros académicos, como en el mundo islámico. Muchas gracias, Eduardo y Zadkiel, por su participación. A continuación, seguiremos con Fernanda y Esperanza, quienes nos compartirán más adelante sobre este periodo. Bienvenidas y adelante con su tema. Gracias. A continuación me adelantaré a la Edad Media, también conocida como la Edad Media Europea, que se extendió aproximadamente desde siglo V hasta siglo XV. También les podré mencionar sobre una cronología más detallada. Inicio de la Edad Media. Año 476, caída del Imperio Romano de Occidente, marcado por el fin de la Antigüedad y el comienzo de la Edad Media. Fases de la Edad Media. Primera, Alta Edad Media, siglo V a siglo X, caracterizada por la caída del Imperio Romano, la expansión del cristianismo y el surgimiento de reinos germánicos. 2. Plena Edad Media, siglo XI a siglo XIII, marcado por el auge de la feudalidad, que fue el sistema político imperial en Europa Occidental en la Edad Media, el crecimiento de las ciudades y el desarrollo del arte y la literatura góticos. 3. Baja Edad Media, siglo XIV a siglo XV, caracterizado por la crisis de la feudalidad, el surgimiento de las monarquías nacionales y el comienzo del Renacimiento. Fin de la Edad Media, año 1453, caída del Imperio Bizantino, imperio multiétnico que emergió como un estado cristianismo y terminó sus más de 1000 años de historia en 1453 como un estado griego ortodoxo, marcado el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Año 1492, descubrimiento de América por Cristóbal Colón, lo que marcó el inicio de la expansión europea y el fin de la Edad Media. Fernanda, ¿nos podrías mencionar sobre algunos geógrafos más destacados que existieron en esta época?
Sí, claro, no solo geógrafos, sino también viajeros que contribuyeron significativamente al conocimiento geográfico de la época. A continuación, mencionaremos algunos de los geógrafos más destacados de la Edad Media. Geógrafos cristianos: Isodoro de Sevilla, 560 a 636, obispo y escritor español que escribió la obra Etimología, que incluye información geográfica sobre el mundo conocido en la época. Beda el Venerable, 673 a 735, monje y escritor inglés que escribió la obra De Natura Remum, que incluye información geográfica y astronómica. Rábano Mauro, 780 a 856, monje y escritor alemán que escribió la obra de Universo, que incluye información geográfica y cosmográfica. Geógrafos árabes: Al-Idris, 1100 a 1166, geógrafo y cartógrafo árabe, que escribió la obra Kitab al-Raud. Al-Mitar, que incluye un mapa del mundo y descripciones geográficas de varias regiones. Ibn Battuta, 1304 a 1377, viajero y geógrafo árabe, que escribió la obra Rihla, que escribe sus viajes por África, Asia y Europa. Al-Masudi, 896 a 956, historiador y geógrafo árabe, que escribió la obra Maruf al-Wahhab, que incluye información geográfica y histórica sobre el mundo islámico. Gracias, Fernanda, por tu aportación. Esperanza, bienvenida nuevamente. ¿Nos podrías mencionar algunos también? Yo mencionaré a algunos geógrafos judíos como Benjamín de Tudela, de 1130 a 1173, viajero y geógrafo judío que escribió la obra Itinerario, que describe sus viajes por Europa, Asia y África. Petrus Alfonsi, médico y geógrafo judío que escribió la obra Disciplina Clericalis, que incluye información geográfica y cultural sobre el mundo medieval. Estos geógrafos y viajeros contribuyeron significativamente al conocimiento geográfico de la Edad Media, y sus obras siguen siendo estudiadas y apreciadas hoy en día. Durante la Edad Media, la geografía estaba estrechamente relacionada con la religión y la cultura. Muchos geógrafos de la época eran monjes, sacerdotes o estudiosos religiosos que veían a la geografía como una forma de entender a la creación divina y la relación entre el hombre y el mundo. Razones por las que los geógrafos de la Edad Media estaban relacionadas con la religión. Influencia religiosa. La Iglesia Católica tenía un gran poder, influencia en la sociedad medieval. La religión era una parte integral de la vida cotidiana y la geografía no era una excepción. Educación. La educación durante la Edad Media estaba principalmente en las manos de la Iglesia. Los monasterios y las universidades eclesiásticas eran unos centros de aprendizaje donde se estudiaban las ciencias, incluyendo la geografía. Financiamiento. La Iglesia y los monasterios eran importantes patronos de la investigación y la escritura geográfica. Los geógrafos necesitaban financiamiento para realizar sus estudios y viajes. Objetivos religiosos. La geografía se utilizaba para fines religiosos como la localización de lugares sagrados, la identificación de rutas de peregrinación y la descripción de la creación divina. Cosmología. La geografía medieval estaba influenciada por la cosmología cristiana, que veía el mundo como una creación divina, como un centro, Jerusalén, y una periferia, las regiones paganas. Muchas gracias, Fernanda y Esperanza, por su participación. En resumen, la relación entre la geografía y la religión durante la Edad Media se debió a la influencia religiosa en la sociedad, la educación, el financiamiento y los objetivos religiosos. Los geógrafos medievales utilizaron la geografía para entender la creación divina y la relación entre el hombre y el mundo. También, como cierre de este tema, pudiéramos comentar que los mapas medievales eran en su mayoría simbólicos o religiosos, como los mapas Teo, que representaban el mundo conocido de manera simplificada, con Jerusalén en el centro. Sin embargo, la geografía medieval también sentó las bases para el Renacimiento y la expansión de los conocimientos geográficos.
Seguiremos con este podcast con la Edad Moderna. Podríamos decir que la geografía experimentó un gran avance impulsado por el Renacimiento y la era de los descubrimientos, la expansión europea por el mundo, con exploradores como Cristóbal Colón, Vasco da Gama, Fernando Magallanes, permitió un conocimiento más preciso de la Tierra. Se realizaron mapas más detallados y comenzó a medir la longitud y la latitud. Bueno, estos y más detalles nos podrían dar nuestros compañeros Naomi y Marco. Bienvenidos y adelante. ¿Qué nos podrían compartir de esta época? Gracias por la invitación. Y sí, con gusto nosotros hablaremos de todos los personajes geógrafos y no geógrafos que han aportado a la geografía en la Edad Moderna. Dicha edad abarcando de los años 1492 a 1789, donde ocurre la Reforma y la Contrarreforma, que afectaron, como es sabido, a la ciencia en diferentes dimensiones. ¿Correcto? Entre ellas, el debate entre el copernicanismo y anticopernicanismo, que se dejó sentir lógicamente en geografía. Naomi, bienvenida. ¿Cómo nos explicarías acerca de estas sociedades? Gracias por la invitación. Es un gusto participar en este espacio. Y contestando a tu pregunta, estas sociedades promovieron la investigación geográfica, financiaron expediciones y publicaron revistas y mapas. La geografía humana y física comenzó a desarrollarse como subdisciplinas separadas y se establecieron métodos científicos para estudiar la Tierra y sus habitantes. A pesar de que Copérnico era católico y el de Revolutionibus Orbis Coelestium, que traducido es sobre los giros de los orbes celestes, expone su teoría heliocéntrica. Esta había sido dedicada al Papa Pablo III. La condena de Galileo hizo difícil la aceptación del universo heliocéntrico en el mundo católico, que esto lo hablaremos mucho más adelante. Pero es importante recalcar que en el mundo de la Reforma hubo menos dificultades y en los Países Bajos independientes la obra de Bernard Barenius aceptaba ya abiertamente la concepción heliocéntrica, que en la Europa de la Contrarreforma tardó más en ser definitivamente admitida. Por encima de esa división, en toda Europa las creencias religiosas afectaban profundamente a las teorías científicas durante los siglos XVI y XVII. Nuestro primer personaje que aportó a la geografía es Cristóbal Colón, navegante genovés cuyas expediciones llevaron al descubrimiento de América en 1492, así como Nicolás Copérnico, astrónomo polaco conocido por su teoría heliocéntrica, que revolucionó la visión del universo. La teoría heliocéntrica establece que el Sol es el centro del sistema solar y que los planetas, incluida la Tierra, giran alrededor en órbitas elípticas. Formulada por Nicolás Copérnico en el siglo XVI, fue desarrollada y confirmada posteriormente por Johannes Kepler, quien descubrió las órbitas elípticas, y Galileo Galilei, que aportó evidencias observacionales con el telescopio. Bien, Marco, ¿nos podrías mencionar las principales ideas? Por supuesto. Las principales ideas son que el Sol es el centro del sistema solar, la Tierra no es el centro del universo, sino un planeta más, sí. Los planetas giran alrededor del Sol en órbitas predecibles, que la Tierra realiza dos movimientos principales: rotación sobre su eje y traslación alrededor del Sol. La importancia de estos en la revolución científica fue que inició una revolución astronómica al desafiar el modelo geocéntrico tradicional, apoyado por la Iglesia. En base de la ciencia moderna, estimuló avances en física y matemáticas. Además, también aportó a la astronomía. Hubo un cambio de paradigma que transformó la comprensión del lugar de la humanidad en el universo. En resumen, ¿cómo nos los explicarían? Mira, la teoría heliocéntrica corrigió errores sobre el cosmos y revolucionó la forma de abordar el conocimiento, asentando las bases de la ciencia moderna en sí. Mucho más fácil de comprender, Marco y Naomi. ¿Nos pudieran mencionar otros personajes de esta época?
Ahora les vamos a hablar de algunos personajes que también nos fueron aportando con sus viajes y expediciones a la geografía, como es Fernando de Magallanes. Él nació en 1480 y falleció en 1521. Fue un marino y explorador portugués. Nació en una familia de la pequeña nobleza portuguesa, inició su educación en la corte de Lisboa y realizó una completa formación humanística, pero también científica, en especial geografía y náutica. En 1505 participó como empleado civil contratado en el viaje del virrey Francisco de Almeida. Organizó hacia las costas de África y la India. Fue en este viaje en el que obtuvo los primeros informes acerca de las Islas Molucas, conocidas en la época como las Islas de las Especies o de las Especierías. El 20 de septiembre de 1519, Magallanes salió del puerto gaditano de Sanlúcar de Barrameda, al mando de 5 barcos. El 21 de octubre de 1520 entraron al estrecho al que Magallanes llamó de Todos los Santos y salieron al Océano Pacífico el 28 de noviembre. Se había descubierto el estrecho, más tarde conocido como el Estrecho de Magallanes, entre el Atlántico y el Pacífico. Aquí entra Juan Sebastián Elcano. Él fue un marino vasco que completó la primera vuelta a la Tierra de la historia de la humanidad, en la expedición de Magallanes Elcano, quedando al frente de la expedición tras la muerte de Fernando de Magallanes. En la batalla de Mactán, en 1521, se hizo cargo de la expedición, considerando la dificultad de rehacer el camino de vuelta por el Océano Pacífico. Resolvió navegar con tierra a la vista hacia el occidente, transitando ilícitamente por mares portugueses. Esta travesía implicó rodear el continente africano. El 6 de septiembre de 1522 llegó a Sanlúcar de Barrameda, junto a menos de 20 sobrevivientes a bordo de la nave Victoria, la única de los 5 que zarparon originalmente desde Cádiz. Algunos quedaron retenidos en Cabo Verde por el gobierno portugués. Elcano había logrado concretar la primera vuelta al mundo. Siguiendo con la línea temporal, Giovanni Battista Ramusio, geógrafo italiano y recopilador de datos de viajes en Navigazioni et Viaggi, una importante obra sobre descubrimientos. Y también, pues, siguiendo la línea temporal, tenemos a Juan de la Cosa. En 1599 a 1500, él organizó su propia expedición de descubrimiento por las costas de Guayana y Venezuela, en la que lo acompañaron Alonso de Ojeda y Américo Vespucio. Al regresar a la península, elaboró para los Reyes Católicos el primer mapa en el que se aparece el continente americano, obra fechada en 1500, en el puerto de Santa María, que le ha proporcionado su lugar en la historia. En dicho mapa, reflejó los resultados de los descubrimientos de Colón, Ojeda Vasco da Gama, Pedro Álvarez Cabral, Vicente Ñáñez Pinzón y Juan Caboto, acertando al suponer que las tierras descubiertas en el norte y en el sur de América estaban unidas, formando una única masa continental. Cuba aparece identificada como una isla, en contra de lo que creía Colón, y el contorno de África está dibujado por primera vez con su forma correcta. En cambio, grandes zonas de Asia están vacías por ser desconocidas, o porque se identificaban aún con las Indias, descubiertas por Colón. Sobre la cartografía, Naomi, en esta época, ¿nos pudieras mencionar algo? Sí, veremos un poco de cartografía en la Edad Moderna, pues Gerardus Mercator fue un cartógrafo y matemático holandés que ganó reputación por sus mapas, atlas y su famosa proyección cartográfica en 1569, que, originalmente, como ayuda para la navegación marítima, se convirtió en un modelo para muchos mapamundi. De hecho, geógrafos críticos condenaban la proyección de Mercator, porque en ella deformaba y distorsionaba groseramente las áreas representadas, contribuyendo así a la creación de una imagen ideologizada, a favor de las economías dominantes. Por otro lado, tenemos a Vasco Núñez de Balboa, que a principios de 1513 tuvo noticias sobre un enorme océano que se encontraría hacia el sur. Entusiasmado y tras fracasar en el reclutamiento de hombres en la Española, intentó conseguir refuerzos desde España, gracias a Enrique de Colmenares, y no le fue negada toda la ayuda, pues la noticia sobre la destitución de Fernández de Enciso molestaban a la corte.
Este contratiempo no impidió que el 25 de septiembre de 1513 fuese avistado por primera vez por un español en el Océano Pacífico. Desde el momento se ha considerado a Vasco Núñez de Balboa como el legítimo descubridor del Mar del Sur. Por otra parte, tenemos a Abraham Ortelius, cartógrafo flamenco. Publicó el Theatrum Orbis Terrarum, que es considerado el primer atlas moderno y es una obra fundamental en la historia de la cartografía. Este publicado por primera vez en 1570 en Amberes, en los Países Bajos. Su título se traduce como Teatro del Mundo y refleja el concepto de mostrar el mundo de manera integral a través de mapas organizados sistemáticamente. ¿Cómo nos podrías explicar, Marcos, la importancia del Theatrum Orbis Terrarum? Ok, la primera recopilación, Sistema de Mapas, reunió mapas de diferentes autores, ajustándolos y estandarizándolos en formato, escala y estilo. Esto marcó el inicio de la concepción del Atlas moderno. La difusión del conocimiento geográfico permitió a académicos y exploradores de la época acceder a una representación del mundo basada en los descubrimientos recientes de la era de los descubrimientos. El impacto cultural y científico fue herramienta clave en la consolidación del conocimiento geográfico y científico del Renacimiento. También reflejó el avance de la imprenta y el auge del humanismo, base para la cartografía futura. Inspiró a otros atlas y trabajos cartográficos sobre los siglos XVI y XVII, incluyendo el famoso Atlas de Gerard Mercator. El patrimonio histórico es que hoy es una fuente invaluable para historiadores y geógrafos, ya que ofrece una perspectiva de cómo se entendía el mundo en el siglo XVI. Muy buena tu información, Marco, pero también ¿nos podrías explicar en qué consiste? El Theatrum Orbis Terrarum tiene y contiene una introducción en la que Ortelius explica el propósito del atlas y la metodología utilizada. Una colección de 53 mapas en su edición inicial, cada uno acompañado de texto explicativo en latín sobre la geografía, la historia y la cultura de las regiones representadas. Contiene mapas basados en información más actualizada de la época, recopilada de fuentes diversas como exploradores, comerciantes y cartógrafos. Con el tiempo se publicaron nuevas ediciones con más mapas, alcanzando hasta 166 mapas en la última edición. Posteriormente tenemos a Francis Bacon y Galileo Galilei. Francis Bacon siendo filósofo inglés, padre del método científico moderno que influyó en muchas disciplinas. Y por otra parte Galileo Galilei, astrónomo y físico italiano, hizo contribuciones fundamentales a la ciencia moderna. De hecho, también es conocido por sus aportes en astronomía, física y matemáticas. También influyó indirectamente en la geografía. Sus descubrimientos y desarrollos tecnológicos ampliaron la comprensión del mundo y del universo, impactando significativamente la cartografía y la geografía. Bien, tuvo grandes contribuciones. ¿Nos podrías mencionar las más destacadas, Marco? Sí, claro. Una fue el perfeccionamiento del telescopio. Aunque no lo inventó Galileo, realizó observaciones astronómicas que confirmaron el modelo heliocéntrico, cambiando la percepción del lugar de la Tierra en el cosmos y promoviendo una visión científica del planeta. La comprensión del movimiento terrestre al estudiar los movimientos planetarios reforzó la idea de la Tierra como un cuerpo dinámico, influyendo en la representación de coordenadas y mapas. Los estudios sobre las mareas intentaron explicar las mareas basándose en el movimiento terrestre. Aunque incorrectas, sus teorías impulsaron a estudios posteriores sobre los océanos y su relevancia para la navegación geográfica y marítima. La cartografía lunar, por otra parte, usó el telescopio para observar la luna en detalle, iniciando la selenografía con Sidereus Nucius, describiendo montañas y cráteres.
La innovación en instrumentos científicos creó herramientas como el compás geométrico y militar para mediciones cartográficas y un termómetro primitivo que impulsó estudios climáticos. La influencia metodológica de Galileo promovía la observación empírica, estableciendo bases para mapas más precisos y detallados. William Bleu, cartógrafo y editor neerlandés, cuya familia creó atlas y mapas detallados y muy avanzados para la época. Philipp Kluber, geógrafo alemán, considerado uno de los fundadores de la geografía histórica. René Descartes, filósofo y matemático francés, quien desarrolló el método cartesiano y la geometría analítica. Excelente, Marco. Ahora, Naomi, ¿qué otros personajes podríamos mencionar que sobresalieron en esta etapa? Bernardus Varenius, o traducido al español como Bernardo Varenio, fue un geógrafo alemán que es conocido por la obra Geografía General en 1650, primera visión global de la geografía y base de la geografía moderna. Aunque estudió humanidades y medicina, se interesó muy pronto por la geografía y publicó ya a los 27 años su primera obra geográfica, un estudio sobre Tailandia y Japón titulado Descripción del Reino del Japón en 1649. Un año después, dio a conocer su Geografía General, en 1650, que sería considerada la mejor durante más de un siglo. Su prematura muerte truncó la redacción de una geografía espacial o regional, que hubiera completado la general o universal. Naomi, ¿qué otras aportaciones tenemos en esta época? No solo en la geografía, sino también en la ciencia en general. Como sabemos, todo va de la mano y no podemos dejar atrás algunos científicos, filósofos, entre otros. Claro, en esta época está Isaac Newton, físico y matemático inglés que formuló las leyes de la mecánica clásica y la gravitación universal. Montesquieu, filósofo francés, autor del Espíritu de las Leyes, que influyó en las ciencias políticas y sociales. Jean-Baptiste Bourguignon de Anville, geógrafo francés y cartógrafo que realizó mapas precisos de Asia, África y América del Sur. Carlos Linneo, botánico sueco, fundador de la taxonomía moderna y la clasificación de los seres vivos. Adam Smith, economista y filósofo escocés, autor de La riqueza de las naciones, una obra influyente en economía. James Hutton, fue un geólogo, químico y naturalista escocés, creador de uno de los principios fundamentales de la geología, el uniformismo, que explica las características de la corteza terrestre mediante procesos naturales a lo largo del tiempo geológico. Y para finalizar, tenemos a Mikhail Vasilievich Lomonosov, que en 1750 comenzó a trabajar en el Departamento de Geografía de la Academia de Ciencias rusa y realizó importantes contribuciones al descubrimiento de la geografía ártica. Promovió el estudio de la geografía y la formación de geógrafos, muchos de los cuales fueron sus discípulos y ayudantes en la exploración de las regiones polares. En 1758 fue nombrado director del Departamento de Geografía de la Academia de Ciencias y elaboró una metodología de trabajo para el levantamiento geográfico que ha guiado durante décadas las más importantes expediciones y estudios geográficos en Rusia. También demostró el origen orgánico del suelo y realizó un estudio explicativo sobre el origen de los icebergs. Muy bien, ¿algo que quisieran agregar para finalizar esta gran época de descubrimiento y de grandes personajes? Ya para darle paso a la siguiente edad, nosotros hemos concluido viendo las contribuciones más significativas de los geógrafos de la Edad Moderna, quienes con sus estudios y descubrimientos transformaron nuestra comprensión del mundo, desde la cartografía hasta la geografía humana y física. Sus aportaciones no solo expandieron los límites del conocimiento geográfico, sino que también sentaron las bases para que la geografía, tal como la conocemos hoy. Muchas gracias, Naomi y Marco, por darnos toda esta información sobre la Edad Moderna. Podríamos resumir que la geografía en la Edad Moderna fue fundamental para el desarrollo de los descubrimientos y de la expansión europea. Durante este periodo, se realizó avances científicos en el conocimiento del mundo gracias a las exploraciones y al mejoramiento de las herramientas de navegación. En esta época fue para las exploraciones y descubrimientos. La cartografía, el Renacimiento, desarrolló la ciencia geográfica. La Edad Moderna marcó el paso de la concepción limitada del mundo a una visión más global y precisa, impulsada por las exploraciones y los avances científicos.
A continuación, la geografía en la edad contemporánea, en el siglo XIX y XX hasta la actualidad, experimentó grandes transformaciones influenciadas por el avance de la ciencia, la revolución industrial y los cambios sociales y políticos. Teresa y Antonio, ¿nos comparten a detalle sobre esta última pero no menos importante época? Ahora, entrando más a detalle en la época contemporánea, me gustaría tocar varios puntos con mi compañera Teresa y su servidor Antonio. Para comenzar con los principales avances de la edad contemporánea, la Revolución Francesa del año 1789 marcó el inicio de ideas de igualdad, democracia y derechos humanos. Movimientos de independencia en América Latina, Asia, África llevaron a la creación de nuevos estados. Las revoluciones sociales como socialismo, feminismo y lucha por los derechos civiles promovieron igualdad y justicia. Revoluciones industriales y tecnológicas. Desde el final del siglo XVIII, la revolución industrial impulsó avances como la máquina de vapor, electricidad y el desarrollo de fábricas. En el siglo XX y XXI, la tecnología digital, Internet y la inteligencia artificial revolucionaron la economía de comunicaciones, resaltando a personajes como Karl Marx del 1818 a 1883. Su análisis del espacio social y la economía ha tenido un impacto significativo en la geografía crítica y en el estudio de las relaciones de poder en el espacio. Transformaciones económicas, auge de capitalismo y globalización, cambios en el sistema de producción, comercio y consumo, aparición de economías emergentes en regiones como Asia, América Latina. Guerras y conflictos globales. Las dos guerras mundiales y la Guerra Fría cambiaron el orden político mundial. Los organismos internacionales como la ONU surgieron para fomentar la cooperación. Conciencia ambiental. Desde el siglo XX, la preocupación por el medio ambiente creció debido a la explotación excesiva de recursos. Acuerdos globales, como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, buscan combatir el cambio climático. Como Alexander von Humboldt participó para la contribución a la geografía. Antonio, ¿nos pudieras explicar? Claro. En las exploraciones y cartografía en el siglo XIX, geógrafos como Alexander von Humboldt sentaron las bases de la geografía moderna al estudiar la relación entre el hombre y la naturaleza, tomando en cuenta sus principales contribuciones. Estas incluyen, por ejemplo, el concepto de unidad de la naturaleza, ya que Humboldt demostró cómo los fenómenos naturales están interconectados, sentando las bases para la ecología moderna. También el uso de instrumentos científicos, ya que introdujo mediciones precisas del clima, altitud y fenómenos geográficos durante sus exploraciones. Obras clave, claro, su trabajo monumental como El Cosmos, reunieron observaciones geográficas, científicas y culturales de sus viajes por América y Asia Central. Avances en la cartografía permitieron una comprensión más detallada del planeta, como la mejora en técnicas. Estas mejoras ocurrieron durante esta época, perfeccionando las técnicas de proyección cartográfica como la proyección de Mercator mejorada y mapas más precisos para navegación. En la instrumentación se desarrollaron instrumentos como el cronómetro marino, que permitió calcular longitudes con precisión. Los mapas temáticos surgieron como mapas especializados que representaban fenómenos climáticos, geológicos y demográficos, fundamentales para la planificación económica y militar. Urbanización y el ordenamiento territorial. Geógrafos como Jim Hodgman estudiaron la metropolización y los impactos de crecimiento urbano, contribuyeron al desarrollo de ciudades más sostenibles y organizadas. El desarrollo regional y económico partió desde la geografía económica, ayudando a entender las dinámicas de la globalización y a optimizar recursos. Estudiosos como Paul Vidal de la Blache destacaron la interacción entre el ser humano y su entorno, influyendo en el desarrollo regional. Geografía física y humana. ¿Qué nos pudieras comentar sobre esto, Antonio? Claro. En este incluye el cambio climático y sostenibilidad. Geógrafos actuales analizan el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y proponen estrategias de mitigación y adaptación.
Geógrafos y organismos internacionales actuales han jugado un papel crucial en la investigación del cambio climático y la promoción de estrategias sostenibles. Algunos de ellos incluyen instituciones líderes tales como la Universidad de Oxford y el MIT, lideran investigaciones geográficas sobre la sostenibilidad. Figuras destacadas como el geógrafo británico Tim O'Riordan es conocido por su trabajo de sostenibilidad y gobernanza ambiental. Organismos internacionales tales como el IPCC, abreviado del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, colabora estrechamente con geógrafos para evaluar los impactos del cambio climático. Además, han desarrollado estrategias como propuestas para mitigar el impacto humano como políticas para reducir emisiones, adaptación al cambio climático mediante el diseño de ciudades resilientes y tecnologías verdes. En la edad contemporánea, que abarca desde 1789 hasta la actualidad, ha habido muchos geógrafos destacados, así como figuras influyentes en otras disciplinas que han contribuido al conocimiento geográfico. Sin embargo, no podemos dejar fuera de tema varios de los geógrafos destacados, comenzando por el antes mencionado Alexander von Humboldt. Considerado uno de los padres de la geografía moderna, su trabajo en la exploración y la descripción de la naturaleza tuvo un gran impacto en la geografía física y humana. Continuando con Karl Ritter. Junto a Humboldt, es uno de los fundadores de la geografía moderna. Su enfoque sistemático y científico ayudó a establecer la geografía como una disciplina académica. A continuación con Paul Vidal de Lablanche, un geógrafo francés que desarrolló la idea del paisaje y enfatizó la relación entre el ser humano y su entorno. Así es, y para finalizar, el mencionado David Harvey fue un geógrafo contemporáneo conocido por su trabajo en geografía social y urbana, así como por su crítica al capitalismo. Tecnología geoespacial. El uso del sistema de información geográfica SIG y teledetección ha revolucionado la forma de estudiar el planeta y gestionar recursos. En la edad contemporánea se refleja la capacidad humana para transformar el entorno, mientras que los geógrafos han aportado herramientas y conocimientos clave para comprender estos procesos y guiar a la humanidad hacia un desarrollo más equilibrado. Muchas gracias, Tere y Antonio. Para concluir, la geografía en la edad contemporánea se caracteriza por un enfoque más científico y especializado, impulsado por avances tecnológicos, cambios sociales y el desarrollo de nuevas corrientes teóricas. Aquí están algunos de los aspectos más relevantes. Geografía física y humana, revolución industrial y urbanización. Geografía física y humana, revolución industrial y urbanización. Geografía regional y de la localización. Avances tecnológicos, globalización y de sostenibilidad. La geografía contemporánea también se ha enfocado en estudiar los efectos de la globalización, el cambio climático, los problemas medioambientales y la sostenibilidad. Con esto, la geografía en la edad contemporánea se ha diversificado y tecnificado, transformándose en una disciplina crucial para entender la complejidad de las relaciones entre el ser humano y su entorno. La historia de la geografía muestra la evolución del pensamiento humano para comprender y organizar su entorno, desde las primeras manifestaciones en la prehistoria hasta los avances de las grandes civilizaciones antiguas. Este recorrido evidencia el esfuerzo colectivo de la humanidad por interpretar el mundo. Y con esto quisiéramos preguntar a los que estamos presentes, ¿la geografía es una ciencia? Yo, Teresa Robles, yo sí considero que la geografía es una ciencia. Por lo que yo he leído, la geografía aplica el método científico, ha evolucionado como una disciplina esencial para entender el mundo en el que vivimos. Naomi. Yo afirmo que la geografía es una ciencia, ya que hace poco leí un artículo de INEGI donde menciona que la geografía es la ciencia que estudia los hechos y fenómenos físicos, biológicos y humanos de la superficie terrestre, atendiendo a las causas que los originan y a su relación con otros hechos o fenómenos. Esperanza, ¿tienes otra opinión? Sí, claro. Yo considero que sí es una ciencia, ya que utiliza algunos datos sistemáticos que permiten analizar, observar y experimentar diferentes procesos. Jessie. Al igual que mis compañeras, yo considero que la geografía es una ciencia.
a través del geógrafo, que comparte una postura esencial en la cual pone en relieve que la geografía es una ciencia. Dicha posición distingue entre la relación científica, al conocimiento teórico o racional aplicable al establecimiento de las verdades en el ámbito de la naturaleza, y a la razón práctica del conocimiento aplicado a la toma de decisiones en la acción humana. Andrés, ¿algo que quisieras aportar? Yo, como mis compañeras, les puedo afirmar que sí es una ciencia, ya que esta utiliza método científico tal cual es la observación, medición y análisis, y esta, por lo tanto, se puede considerar no solamente una ciencia natural como social. Ok, ¿Satkiel? Bueno, yo considero que puede ser un poco complicado saber dónde empieza y acaba una ciencia, saber cómo delimitarla, pero para eso existen algunas delimitaciones, por ejemplo la de Mario Bunge con sus 15 características, en donde él menciona que la geografía entraría justamente dentro del área de una ciencia fáctica, no tanto una ciencia formal, pero sí una ciencia en su plenitud. Con las opiniones de nuestros compañeros llegamos a la conclusión de que la geografía sí es una ciencia. Muchas gracias, audioescuchas, por haberse quedado hasta el final, y esperemos hayan disfrutado del capítulo del día de hoy. Un tema rico e interesante, sin duda. De nuevo, muchas gracias. De parte de nuestro equipo, los estudiantes de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Geografía. Les deseamos buenos días, tardes o noches. Y por último, audioescuchas, ¿consideran que la geografía es una ciencia?